Cordial saludo compañeros y docentes, mi nombre es Jason José Ramos Fernández, soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta oportunidad nos encontramos desarrollando la asignatura en Legislación en Documentación en su unidad número 4, para lo cual se tiene propuesta realizar un análisis con la selección de las lecturas de las primeras 3 unidades, para lo cual y de acuerdo a esto, de acuerdo a mi enfoque profesional, de acuerdo a mi experiencia laboral, he decidido seleccionar las lecturas de cada una de las unidades, las cuales están enfocadas hacia el área de la archivística. Espero que sea de su agrado. Iniciamos. De la unidad número 1 podemos hablar acerca de la lectura sobre la historia de los archivos, la cual se remonta hacia los inicios de la humanidad. Podemos decir que los archivos son tan antiguos como la escritura, y los primeros archivos nacen ante esa necesidad del ser humano de poder tener un control acerca de su población, acerca de sus riquezas, acerca de sus propiedades, ¿cierto? Y es por ello que podemos decir que los archivos se vieron reflejados en las antiguas civilizaciones como la romana, la griega, la cual pues por tener un control, ejercer un control sobre su gran poderío, tenían los archivos como su aliado estratégico para poder tener referencia de todo su poder. Adicional a eso, podemos decir que los primeros archivos nacieron con los primeros documentos. Podemos decir que eso fueron la parte normativa, las leyes que eran establecidas en estas civilizaciones para poder ejercer su mando, ejercer su control, para lo cual los archivos jugaban un papel crucial, un papel fundamental en poder registrar y darle al pueblo las leyes y los mandamientos necesarios para poder mantener esa tranquilidad y ese control sobre la población. Es importante mencionar que los primeros archivos no fueron como los conocemos hoy en día. Los primeros archivos pues, fueron en tablas de arcilla, en papiro, en piel de animales, sobre rocas, lo cual pues era lo que tenían a la mano en su momento. No es lo que conocemos hoy en día, documentos electrónicos, documentos digitales, y pues lo que buscaban siempre era que perduraran a través del tiempo. Eso era lo que se buscaba, y podemos hablar de que sí fue efectivo. Muchos de ellos se mantienen a pesar de los años, y pues es muy significativo y trascendió para poder nosotros hoy en día conocer la forma en que cómo lo hacían y poder conocer de nuestra historia. Después de hablar un poco acerca de la historia de los archivos, nos vamos a enfocar ahora acerca de la estructura del Estado colombiano, la forma en que está organizado. Y es importante tener en cuenta que por un lado tenemos las ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, en donde podemos encontrar que en la legislativa desde allí se han impartido leyes que hoy en día han marcado la trascendencia en cuanto a la archivística. Tal cual podemos mencionar la Ley 80 de 1989, por la cual se creó nuestro ente rector, el Archivo General de la Nación, encargado de la administración e impartir los lineamientos acerca de la administración de los archivos en Colombia. También podemos encontrar importantes leyes como la 594 del 2000, por la cual es la Ley General de Archivos, donde se impartieron los lineamientos para entidades públicas y privadas con funciones públicas en la manera en cómo deben operar, conservar, producir, mantener cada uno de los documentos que son producidos en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a las entidades o la estructura, en cuanto a los órganos, podemos resaltar que el Archivo General de la Nación, creado mediante la Ley 80 de 1989,
cumple esa función de dar esos lineamientos, acuerdos, resoluciones, aclarar dudas con respecto a cómo las diferentes entidades que conforman el Estado colombiano deben de garantizar que sus archivos sean funcionales, aplicando lógicamente la ley 594 del 2000 en cumplimiento de esta ley. Debo mencionar que si bien conocemos la estructura del Estado colombiano y muchas de estas entidades que la conforman pues deben de estar enfocadas o encaminadas a una buena administración de los archivos, lamentablemente no es lo que se evidencian en muchas de estas entidades. Tenemos la normatividad, pero lamentablemente si no funcionamos bien desde nuestros entes rectores, si no funcionamos bien desde nuestros entes judiciales encargados de velar porque muchas de las leyes, decretos, acuerdos se cumplan, pues lamentablemente evidenciamos que en muchas de las entidades que conforman la estructura del Estado colombiano no se funciona o se aplica la ley como está establecida. Voy a hacerles a continuación un recorrido explicándoles un poco acerca de la ley 594 del 2000, la cual pues nos da muchos parámetros en cuanto a cómo se deben administrar los documentos en Colombia. Bueno, inicio este recorrido desde las instalaciones de mi lugar de trabajo, en el cual pues si seguimos siendo coherentes con respecto a todo el marco normativo que tenemos disponible para poder desarrollar nuestra función de archivistas, es lamentable que en muchas entidades todavía la aplicación de la ley o la normatividad se queda corta, perjudicando directamente a los archivos, y esto pues va a hacer que sea mucho más complejo que la información trascienda a través del tiempo. En mi caso llevo desarrollando esta labor desde hace aproximadamente 5 años, y en el momento en que empecé a desarrollarla, para mí era muy impactante ver la forma y el abandono y el total desconocimiento de la normatividad para la aplicación de la organización de los archivos. Las tareas que se desarrollaban eran muy complejas, puesto que una búsqueda, una consulta para atender, y si no se había aplicado lo establecido desde la ley 594 del 2000, era muy complejo poder ver la aplicación del resto de acuerdos, decretos que han sido elaborados para poder reglamentar lo establecido en esta ley 594 del 2000. Es por ello que después de analizar y aplicar parte de la normatividad y de los lineamientos institucionales que están enfocados al cumplimiento de esta normatividad, pues he podido ya evidenciar un poco el avance y la mejora y la efectividad que se tiene para poder administrar correctamente y cumplir a lo que está establecido en la norma, en el marco legal. Entonces ya voy a compartirles un poco acerca de el avance que se ha tenido en el cumplimiento del marco normativo. La ley 594 del 2000 establece que los archivos de las entidades públicas y privadas con funciones públicas deben de mantenerse en perfectas condiciones, que garanticen que puedan ser accesibles para consultas, y pues en un inicio los archivos de la entidad donde laboro pues en poco o nada cumplían con lo establecido en esta ley. Se encontraban en un establo, en el suelo, en precarias condiciones, y a partir de la aplicación de todo el marco normativo legal establecido desde el Estado colombiano y el Archivo General de la Nación,
Empezamos un arduo trabajo y pues inicialmente nuestros archivos se encontraban sin ser clasificados, sin ser ordenados, sin ser descritos, y dificultaba cualquier labor que fuéramos a realizar. No se aplicaban las tablas de retención documental, que todo está establecido en la ley 594 del 2000. Después de analizar el marco normativo y los diferentes lineamientos institucionales, empezamos a avanzar en un trabajo que nos permitió aplicar lo establecido en la ley y en los diferentes acuerdos, logrando así que los archivos ahora se encuentren en buenas condiciones, tanto en unidades de conservación, una vez fueron clasificados, ordenados y descritos, podemos evidenciar que ya su lugar de estantería ha sido mejorado notoriamente, lo cual nos va a permitir que los documentos se puedan mantener en buenas condiciones. Adicional a eso, pues no solamente hemos tenido en cuenta la parte de unidades de conservación, sino también de estantería, iluminación y buena ventilación, para permitir que los documentos se conserven en las mejores condiciones posibles y así garantizar lo que está establecido, que es el acceso a la información. Bueno, al inicio de esta grabación les comentaba que iba a tener un enfoque hacia la archivística, pero no menos importante, quiero tocar también el tema acerca de la ley 1379 del 2010, por la cual las bibliotecas públicas pues funcionan, y en este caso tengo a mis espaldas, en el caso de la biblioteca del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, la cual pues hace cumplimiento de esta ley y hace parte de la Red Nacional de Bibliotecas, en la cual pues también se cuenta con un marco normativo para el funcionamiento correcto de estos importantes lugares, en la cual se gestiona, se crea, se genera espacios adecuados para generar conocimiento. Adicional a eso, pues en el caso de la Ley 23 de 1982, por la cual se protegen todos los derechos de autor, en el caso de las bibliotecas, pues es una de las que más busca cuidar la propiedad intelectual, por lo cual pues se compra, se adquieren documentos o libros originales, para precisamente garantizar y cumplir con lo que está establecido en esta ley 23 de 1982, y que realmente los recursos que son digámoslo generados por la propiedad intelectual lleguen a quienes realmente son sus dueños. Adicional a eso, podemos mencionar que esta biblioteca, pues en cumplimiento de la ley 1379 del 2010, cuenta con un espacio suficiente, adecuado y necesario, y material bibliográfico de manera física, y adicional a eso con bases de datos que permiten tener gran variedad de material y en diferentes tipos de soporte. Bueno, es importante mencionarles que todo lo que acabaron de visualizar con respecto a la organización de los documentos es importante que se realice con la aplicación de las tablas de retención documental, que estén debidamente elaboradas, aprobadas y convalidadas tal y como lo establece el marco normativo en la ley 594 del 2000, el acuerdo 009 del 2019, en la cual pues se establecen las pautas de cómo se deben elaborar estas tablas de retención, en la cual podemos encontrar tanto los tiempos de permanencia de los archivos, las disposiciones finales de los archivos, y adicional a eso, pues si es un fondo acumulado, se deben elaborar las tablas de valoración documental. Debo mencionar que pues también acá nos encontramos en esta transición, la cual pues como lo vimos en el glosario de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación del Ministerio de las TIC,
establece que pues también estamos en el proceso de transición hacia los documentos digitales electrónicos, pues también en cumplimiento del marco normativo, y que pues podamos cumplir con esa interoperabilidad que busca el marco de gobierno en línea. A manera ya de conclusión, con respecto a lo que hablaba anteriormente, debo mencionar que el desarrollo de la asignatura en legislación en documentación me permitió a mí abordar de manera muy amplia las diferentes leyes, algunas que conocía, otras que no, decretos, acuerdos que pues eran familiares para mí, pero por otros no. Lo cual pues me permitió ampliar mucho más mis conocimientos, estudiar a profundidad la importancia del marco normativo y la debida aplicación y cumplimiento de este marco normativo, para así evitar caer en el error en el quehacer profesional. Como futuro profesional en ciencia de la información, la documentación, bibliotecología y archivística, entender y comprender los diferentes temas que se abordaron durante las 4 unidades, y pues de esta forma empezarlos a aplicar los conocimientos nuevos, los que ya tenía, pues reforzarlos. Para mí realmente esta asignatura, el desarrollo de estas unidades, ha sido de un gran avance en mi profesión, en lo que